Hechos 20:20. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo eso. Padre Santo, usa este texto y que de aquí podamos partir para todo lo que queremos desarrollar en esta hora. En el nombre de Jesús. Ya ustedes se habrán dado cuenta en otras pláticas que hemos tenido que a veces para mí es inevitable mencionar algunas películas, porque dentro de las películas que en alguna oportunidad he tenido o he podido ver, hay una que me gusta a mí mucho, una película que habla de un grupo de niños que se reúnen por el béisbol, les encanta el béisbol. Esta película en español le pusieron Nuestra Pandilla, en inglés se llama The Sandlot, no me preguntes qué significa, no lo sé, pero si alguien quiere verla, creo que es una película muy entretenida, muy limpia, muy pura, y que creo que también trae un mensaje para quien puede encontrar algún mensaje en ella. Estos niños, dentro de todo lo que les pasa alrededor del béisbol, todo va a girar en el momento en que ellos, jugando béisbol, se les va una pelota al jardín de un vecino. Una pelota que no es cualquier pelota, es una pelota firmada por Baby Ruth, que uno de los niños fue y tomó de la vitrina de su papá porque de repente se quedaron sin pelota para jugar y no tenían dinero para comprar una, y a este muchacho se le ocurre ir a tomar la pelota firmada por esta gran estrella del béisbol, y es una pelota que vale miles de dólares. Y infortunadamente, jugando, uno de los muchachos avienta la pelota lejos y va a caer al patio de uno de los vecinos, que tiene de fama de ser un vecino gruñón, de ser un vecino mal encarado, y además tiene un perro gigante que no les permite acceder al jardín para recuperar su pelota. Así que ellos tienen el miedo por el perro, el miedo por el vecino, pero además tienen miedo de cómo va a reaccionar el papá del niño que tomó la pelota. Así que inventan un montón de estrategias tratando de recuperar la pelota de béisbol, y ¿saben qué pasa? Terminan destrozando el jardín, haciendo agujeros, tirando árboles, hasta que llega el momento en que a uno se le ocurre y dice, bueno, ¿por qué no vamos a tocarle la pelota al vecino? Y superan, o más bien tratando de superar su miedo, tocan la pelota, tocan la puerta del vecino y le dicen, Señor, discúlpenos, perdónenos, pero tenemos un problema. Hay una pelota que cayó en su jardín y su perro no nos deja recuperarla. Y el hombre, ciertamente un hombre grande, mal encarado, ciego, les dice, ¿ustedes son los que han hecho ese gran escándalo en mi jardín? ¿Por qué no tocaron simplemente la puerta? Yo les hubiera dado la pelota sin problemas. Finalmente los muchachos se disculpan por todo el mal que han provocado, y este hombre los invita a su casa, les ofrece algo que tomar y les da un regalo. Les da una pelota, porque la pelota que perdieron, aunque es muy valiosa y está firmada por Baby Ruth, ahora está destrozada porque el perro la tomó como su juguete. Ahora la pelota está destrozada. Y cuando el hombre ve la pelota o la siente porque él está ciego, les dice, creo que me voy a tener que quedar con esta pelota. Y los niños ponen cara de espanto pensando en lo que su papá los va a matar, ¿verdad? Papá del niño. Pero el hombre le dice, pero voy a hacer un trato, yo me voy a quedar con esta pelota y les voy a dar una más. Y cuando le da otra pelota, le dice, no, es que esta tiene la firma de Babe Ruth. Y el hombre le dice, esta también. Pero no solo tiene la firma de Babe Ruth, tiene la firma de los Yankees ganadores de 1927, donde resulta que están todos los jugadores conocidos como los asesinos del Bronx, que ganaron el campeonato en ese año. Una pelota 10 veces más valiosa porque tiene
todas las firmas de los campeones de los Yankees de esa temporada. Bueno, y alguien dirá, ¿qué tiene esa historia que ver con lo que estamos leyendo? Bueno, aquí hay un símil de lo que pasa también con nosotros con Dios. Nosotros con Dios, también nosotros lo hemos ofendido. También nosotros hemos hecho destrozos, no con una pelota de béisbol, no con un jardín de un vecino, hemos hecho destrozos con nuestra propia vida. Con nuestra propia vida que le pertenece al Padre de los cielos. Hemos destrozado nuestra vida y muchos hemos caminado con culpa, tratando o pensando que podemos arreglar nuestra vida con nuestras propias capacidades, con nuestras propias ideas, con nuestras propias fuerzas humanas. Y muchos vivimos con una culpa que la disfrazamos o la justificamos de manera cínica, pensando que nosotros podemos cambiar por nosotros mismos o pensando que nosotros podemos ser mejores por nuestras propias fuerzas. Y muchos de nosotros caminamos creyendo que Dios es un Dios malo, mal encarado, que si nosotros tocamos su puerta nos va a destrozar, nos va a condenar. Y muchos han vivido así. Quizá algunos se han atrevido ya a tocar la puerta de Dios y se han dado cuenta que Dios es todo lo contrario. Que Dios abre la puerta, nos invita a pasar, reconoce lo malo que somos, lo malo que tenemos y nos dice, esto no tiene remedio, pero también nos ofrece algo mejor. Los que nos hemos atrevido a tocar la puerta de Dios, hemos recibido algo mucho mejor. ¿Sabes qué es eso? Su perdón. Pero para recibir ese perdón, es necesario que nosotros nos atrevamos a venir delante de Él, no solo una vez, todo el tiempo. Y cuando nosotros venimos delante de Dios, le tocamos la puerta y le pedimos perdón, ¿sabes cómo le llama eso la Biblia? Le llama arrepentimiento. Y hoy vamos a hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento no es un asunto menor en la iglesia. El arrepentimiento, hermano, es un tema que va unido a la fe. Algunos tratan la fe y el arrepentimiento de manera separada, pero me parece a mí que van conjuntamente. No hay fe sin arrepentimiento, no podemos salvar arrepentimiento sin fe. No es que uno sea primero y después lo otro, están mancomunados. Cuando hablamos de fe, creo que en la realidad estamos hablando de arrepentimiento, y cuando hablamos de arrepentimiento, definitivamente que estamos hablando de la fe. Pero como no es un tema menor, yo quiero tratarlo contigo, hermano, durante estos domingos, y quisiera que me prestaras tu atención, que no viniéramos con esa mentalidad estos domingos de necesitamos escuchar temas que nos motiven, necesitamos escuchar temas que nos hagan sentir bien, necesitamos escuchar temas como que nos hagan quitar las cargas. Creo que el tema del arrepentimiento quita cargas, pero antes de quitar cargas pone cargas. Quizá por eso es un tema incómodo. La semana pasada, las otras 2 semanas fueron temas más devocionales, fueron más temas para alentar, fueron más temas para impulsar, y eso también es necesario. Pero te quiero pedir que por 3 semanas me permitas compartir 3 temas o un solo tema en 3 mensajes que te va a poner carga. Pero que también confío, porque sabemos quién es nuestro Dios, que también te va a quitar cargas. Hablar de arrepentimiento, hermano, es hablar de una necesidad que todos tenemos, aunque nos cueste trabajo reconocer. Todos seguramente tenemos algún tipo de culpa, aunque a veces somos tan cínicos o nuestro corazón es tan cínico que nos dice, no, pero no tengas culpa, también el otro se lo merecía. O no tengas culpa, estabas justificado para comportarte de esa forma o para enojarte de esa manera o para pensar de esta otra, porque nuestro corazón siempre nos va a tratar de justificar. Pero en el fondo, cuando nosotros somos sinceros con Dios o con nosotros mismos, nos damos cuenta que sí hay cosas que cargamos con culpa. Por eso el arrepentimiento es una necesidad universal ante la culpa honesta que podemos reconocer en lo privado. Pero el arrepentimiento, ¿para quién es? El arrepentimiento es para todos los que cometen pecado. Porque en términos bíblicos, ya para entrar un poquito en el tema, estamos hablando del arrepentimiento desde el punto de vista bíblico, cristiano. ¿Quiénes son los que necesitan arrepentimiento? Los que cometen pecado.
O sea, ¿quiénes? No es un asunto para los ángeles. Aunque los ángeles, escucha, han cometido pecado, por alguna razón los ángeles que cometieron pecado y se destrabancaron con Satanás, no se arrepintieron. Continúa, la palabra dice que Satanás cree, pero no se arrepintió. Continuaron y siguen atados en la condenación. ¿Para quién es el arrepentimiento? Para los pecadores a quienes Dios les ha dado el privilegio de la redención. El arrepentimiento no es para Jesús. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, porque Él es Dios, perfecto en todos sus caminos. La palabra dice que Jesucristo le fue dado, le fue imputado, llevó todos nuestros pecados. Pero ninguno de esos pecados por los cuales Él fue enjuiciado, condenado, masacrado, ninguno de esos pecados era suyo. Tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreos. Entonces, Jesús no necesitaba arrepentirse. Entonces, ¿quién necesita arrepentimiento? Los pecadores. Si tú reconoces que has pecado, necesitas arrepentimiento. Si tú ya has venido al señorío de Cristo, es porque reconociste que tenías pecado. Y por lo tanto necesitabas un cambio de vida. Necesitabas arrepentirte. Eso es lo que vamos a predicar el sábado 13 al Monumento a la Revolución. Vamos a ir a decir a la gente, la palabra de Dios te llama, la palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios quiere que tú reconozcas que eres un pecador y que te arrepientes. Eso es lo que va a pasar el próximo sábado en los bautizos. Porque aquellos que se bautizan han recibido ya la instrucción de que necesitan un Salvador. Eso está bien, pero necesitan también reconocer que ese Salvador, ¿de qué los va a salvar? De sus pecados. Y para poder ser salvados de sus pecados necesitan ¿qué? Arrepentirse de ellos. Entonces, ante todo esto, hermano, podemos decir que hablar del arrepentimiento es hablar de la máxima necesidad que tienen los hombres caídos. Y aquí surge la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Y por qué es tan importante en la vida cristiana? Comencemos hablando ¿por qué es importante el arrepentimiento en la palabra de Dios? ¿Será importante el arrepentimiento en la Biblia? Quiero responderte, por supuesto que sí. La respuesta obvia es sí. El arrepentimiento está en toda la Biblia. La palabra que la Biblia usa en el Nuevo Testamento para traducir arrepentimiento es la palabra griega metanoia o metanoía, según la versión o la traducción al griego. Metanoia o metanoia. Esta palabra metanoia que en tu Biblia vas a encontrar traducida como arrepentimiento significa de manera muy sencilla cambio de mente. Esa es la traducción directa de esta palabra, metanoia, cambio de mente. Hermano, esto tiene una multitud, un mar de implicaciones. Cambio de mente. Por lo tanto, significa una manera de pensar diferente. Algunos hermanos han interpretado esta palabra como un cambio de dirección. Metanoia es el acto de estar caminando en una dirección y de manera fuerte, de manera potente, dar un giro. No es un atisbo, no es una intención, no, es un acto total de cambio de dirección. Eso es el pensamiento de esta palabra, es lo que da a entender un cambio de propósito, un cambio de dirección. Si nosotros entendemos que la palabra arrepentimiento significa eso, entonces el llamado de Dios al arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de propósito. Antes nuestro propósito era el pecado, la maldad, la destrucción.
Ahora como cristianos que realmente hemos tenido un encuentro con el Señor, el arrepentimiento hace que nuestro cambio ya no sea al pecado, sino a la glorificación del Señor. Ahora ya no sea la destrucción, sino a la edificación. La iglesia ha sido llamada a la edificación, no a la destrucción. Por supuesto que en este cambio de mente hay enemigos, hay luchas, hay tropiezos, pero el propósito se mantiene claro. La intención se mantiene en el corazón de los hijos de Dios. Podemos caer, podemos distraernos, podemos debilitarnos. Pero el Señor ha prometido levantarnos, pero el propósito no ha cambiado. Por eso, hermano, cuando hay un arrepentimiento, entramos en una ruta donde el propósito de su gracia nos va a salvar. Bueno, primero nos va a hacer darnos cuenta que somos pecadores. Eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace el arrepentimiento. Hace que nos demos cuenta que somos corruptos, que estamos corrompidos por el pecado. Primer punto de la gracia. Después nos va a salvar, y eso va a ser la gracia irresistible. No vamos a poder evitar reconocer que necesitamos un Salvador. Eso es lo que va a ser la gracia irresistible. Y aquellos que hemos sido escogidos, vamos a poder caminar protegidos por la mano del Señor, por su Espíritu Santo. Aunque caigamos, tropecemos, Él nos levantará hasta llegar a la ruta final. Amén. Los 5 puntos de la gracia están en el proceso que la fe y el arrepentimiento producen. La idea del metanoeos o metanoia no es llorar. Por eso el arrepentimiento, hermano, muchos piensan que es llorar. Y hay quienes incluso dicen que el que no llora, entonces no se arrepintió. Es que si tú no lloraste el día que tú reconociste a Jesús, entonces no te arrepentiste. Es que el arrepentimiento no significa llorar. Hay quien llora, hay quien realmente siente un dolor tan fuerte que no puede dejar de llorar, pero no son las lágrimas el arrepentimiento. El arrepentimiento es un dolor, tiene un dolor que nos hace darnos cuenta que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos cometido una falta terrible contra Dios. Pero no necesariamente conlleva lágrimas, pero sí lleva un pesar. Pero la idea, hermano, una vez más, es un viraje completo. Es más profundo un arrepentimiento que produce un viraje completo. Y aquí quiero la atención de todos, por favor. Nadie se me distraiga. Te voy a pedir que apagues tu celular. Es un viraje completo. La idea es como un barco que va directo a las piedras. Hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer un barco cuando va directo a las rocas? ¿Aumentar su velocidad? No, ponerse a gritar toda la tripulación como energúmenos. ¡Cuidado, la roca, la roca! No, necesita un viraje de timón, fuerte, decidido, determinante. De nada sirven los gritos, los llantos, y de nada sirve aumentar la velocidad. Es un viraje completo. Girar, aunque todo se caiga en el proceso, aunque muchas cosas se vayan por la borda. Y quieres que te diga algo, cuando uno ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, uno tiene que hacer un viraje de timón profundo. Y muchas cosas se van a ir por la borda, hermano. A veces son amigos, a veces son familia, a veces son placeres, a veces son gustos, a veces son ideas. Casi siempre son ideas, porque hay que cambiar nuestra manera de ver la vida. A veces son costumbres, hábitos. Algo se va, algo se tiene que ir, algo tiene que morir. Porque hay que cambiar de rumbo. Hermano, la iglesia son los salmones, son los peces que tú ves en la película de The Chosen. Si tú ya viste esa película o esa serie,
En cada capítulo hay una demostración de lo que es el arrepentimiento. No lo mencionan tal cual, pero cada vez que tú has visto un capítulo de esta serie, te dicen ahí que la iglesia es un pueblo arrepentido. Porque hay un montón de peces nadando y de repente un gran pez aparece en el camino, un gran pez. Y cuando ese gran pez cruza en medio de ese cardumen de pececitos que van avanzando, hay uno que cambia de dirección entre todos y empieza a seguir al gran pez. Y de repente hay otro pez que cambia de dirección y empieza a seguirlo, hasta que eventualmente son más y más y más y más y más peces, hasta que termina un grupo de peces girando en sentido contrario, siguiendo al gran pez, mientras que hay un montón de más peces caminando en dirección contraria. ¿Qué significa eso? Cuando Cristo se nos atraviesa en nuestro camino, nos dice: ven y sígueme. Y entonces cambiamos de dirección. Aunque todo el mundo vaya caminando a otra, aunque todo el mundo vaya camino al infierno en la gran avenida, aquellos que hemos venido a Cristo Jesús de manera genuina, que hemos venido por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, nos hemos arrepentido. Y ahora vamos en el camino angosto siguiendo al gran pez que se llama Jesucristo. O sea, un aplauso al Señor. Por eso la pregunta es: ¿y tú ya cambiaste de dirección? ¿O sigues pensando que tu meta, tu propósito, tu afán, tu gran tesoro está en esta tierra? Este canto final, hermano, fue un canto que ojalá lo hayas cantado con todo tu corazón y entendimiento. Porque nosotros esperamos una ciudad celestial. Todo el mundo está esperando que se arreglen aquí los problemas. Que desaparezca Corea del Norte. Que agarren al de Venezuela. Que terminen con los cárteles del narco en México. Pero hermano, eso puede que ocurra, pero ¿y si no ocurre? Hermano, nosotros estamos esperando un asunto, un cumplimiento, una promesa, que aunque toda la tierra se haga pedazos, nuestra gran promesa está firme en Cristo Jesús, la gran ciudad. Eso es lo que nos mueve. Y el arrepentimiento hace que pongamos nuestra mirada en los cielos, no en la tierra. Desde el inicio, hermano, de la historia humana, desde el Edén mismo, todo está en Génesis, hermano. El arrepentimiento ha sido una insistencia para el propósito de Dios. El arrepentimiento no es un mensaje pasajero, no ha sido un mensaje de moda ocasional. El arrepentimiento ha sido el hilo conductor, porque vuelvo a insistir, la fe está en toda la Biblia y el arrepentimiento lo acompaña. Y la fe está en toda la Biblia y el arrepentimiento está ahí, atravesando toda la Escritura, desde Adán. ¿Cuál fue el llamado? Llegará un momento en que tendrán que dejar de ver a la serpiente, a Satanás, al pecado, y tendrán que ver al Hijo nacido de mujer como una promesa de salvación. Y ahí ese Hijo de mujer es Jesucristo. Desde ahí estaba el mensaje. Van a tener que cambiar la mente. Lo que le dice el Señor a Caín es: arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Y Caín no quiso. Caín, ¿qué has hecho? El pecado está a la puerta. Y Caín, ¿qué dijo? No me importa. Pero ahí estaba el llamado al arrepentimiento. Cuando vino después en Génesis capítulo 6 la destrucción de la humanidad por su pecado, el llamado fue al arrepentimiento, pero nadie quiso escuchar excepto un solo hombre llamado Noé con su familia. Ellos tuvieron una mentalidad diferente. Dejemos la violencia, dejemos la perversión sexual, dejemos todo lo que está haciendo esta generación corrupta y hagamos algo diferente. ¿Y qué fue lo que se pusieron a hacer? Construir un arca. Parecía una cosa tan absurda, una cosa tan disparatada, pero ellos pusieron su mente en un propósito, en un objetivo diferente. Construir un arca porque le creyeron a Dios. Viene juicio, viene destrucción. Esto se acaba. Noé le creyó a Dios, se arrepintió entre su generación y construyó un arca. Esta es la iglesia. La iglesia hoy se arrepiente en medio de nuestra generación. Nosotros debemos decir: estoy en esta generación, pero no soy parte de esta generación. Mi propósito está en construir un arca de salvación para mí y para mi familia. Eso dice Hebreos acerca de Noé. Noé construyó un arca para salvar a su familia. ¿Estás conmigo, hermano? Entonces, hermano, el propósito de la iglesia, ¿cuál es?
a arrepentirnos en medio de una generación perversa. Cuando nosotros leemos el libro de Job, un libro, hermano, que se encuentra dentro de la época de los patriarcas, Job confesó con humildad. En Job 42:6 lo puedes leer. Me aborrezco, dijo Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que estaba diciendo Job? Me aborrezco. Todo lo que soy no vale la pena. Con todo y que era reconocido como el más justo entre sus congéneres. Me aborrezco. ¿Tú ya te aborreciste? Hermano, todos debemos llegar a un momento en que nos debemos aborrecer. Nos debemos aborrecer. Hoy el mundo, hermano, te dice: tú eres el centro del universo, tú eres lo más valioso, tú debes de tener todo y todos a tus pies. Pero la Biblia dice otra cosa, porque es quitarnos nosotros del pedestal y entender que no se trata de nosotros la vida, se trata de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos está llamando el Señor? Aborrecernos. Si tú no te has aborrecido, ojalá hoy te aborrezcas y puedas decir: Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Pero mira, avanzando un poco más, y solamente estoy mencionando algunos textos aislados porque créeme, hermano, que se puede esto hacer bien grande. Si tú lees, por ejemplo, a Moisés, la ley de Moisés, hay un llamado al arrepentimiento constante. Si tú lees los salmos, David, hermano, llama al arrepentimiento. El Salmo 32, el Salmo 51, son dos muestras de cómo David llama al arrepentimiento. O él mismo entiende que tiene que arrepentirse. Mira lo que dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Está hablando Dios al pueblo de Israel. Dios le dice al pueblo de Israel: convertíos a mí de todo vuestro corazón. Esa palabra convertíos no es otra cosa sino un llamado al arrepentimiento. Cuando nosotros le decimos a alguien: es que tú tienes que convertirte, lo que estamos diciéndole es: tienes que arrepentirte. Porque no se va a convertir en algo igual a lo que ya era. Sería absurdo. Cuando le decimos a una persona que necesita convertirse, esta palabra que es muy de la jerga cristiana, ¿verdad? El día de mi conversión. Yo creo que es una manera amable para decir: el día que yo me arrepentí de la clase de cucaracha que era. Es que el día de mi conversión fue tan gloriosa, bendito sea el Señor. Pero esa conversión no se trata que te convertiste de un sapo a un sapo con sombrero y guantes. La conversión es ser algo totalmente diferente a lo que era antes. Pregúntate hoy si eso ya ocurrió. ¿O no será que le estoy hablando a sapos con pipa y guante? Que hoy aquí hay sapos con pipa y guante que piensan que se convirtieron, pero nada más se pusieron una ropa más elegante o un manto que parece cristiano, pero siguen siendo el mismo sapo. Llegamos con la planadora de Dios, hermano. ¿Quién es la planadora de Dios? Juan Bautista. Su mensaje, hermano, fue una planadora. Directo, sin tapujos, sin eufemismos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sean otros, cambien su vida, cambien su dirección. Bueno, y después de Juan Bautista vino el maestro amado. Y la palabra dice que Jesús inauguró su ministerio con las mismas palabras o con el mismo propósito. Mateo 4:17 dice la palabra que Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan hablaba de que venía Jesús. Jesús mismo se plantó diciendo: yo soy el reino de los cielos. Yo soy el plan, la promesa prometida a Adán y a Eva allá en el principio de los tiempos. Yo soy ese de quien hablaron los profetas. Pero para que puedan ustedes recibir la fuerza, la bendición, la salvación
tienen que arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Perdón, hermano, yo quiero que te vayas con esto bien clavado en tu médula. Cambio de vida, cambio de dirección, cambio de propósito, cambio de visión, cambio en la dirección de tu timón. Cuando avanza la palabra y comienza la iglesia, ya arranca la iglesia, Jesús ya está ascendido, comienza la iglesia, no ha empezado todavía la iglesia en su trabajo más arduo, apenas su primer mensaje a través del apóstol Pedro, y queda claro, Pedro predicando en su primer sermón diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Hechos 2:38. Entonces, hermano, el arrepentimiento estuvo en el inicio del mensaje. Era indispensable. Bautícese, porque el bautizo es un llamado al arrepentimiento. Mire, el bautizo en sí mismo es una declaración pública de arrepentimiento. Por eso con mucho amor lo digo, pero hay quienes consideran que el que se bautiza debería de arrepentirse. Pero es que si el bautizo es una declaración de arrepentimiento. Hay quienes piensan, no, es que cuando se bautiza debe de decir, me arrepiento. No, es que lo está diciendo con su cuerpo. El cuerpo mismo está declarando, mi vida pasada se muere, ya no la quiero. Ahora mi vida es una vida de renovación en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo el que se bautiza. El bautizo en sí mismo es una dramatización, es una representación del arrepentimiento, de la fe, del arrepentimiento, de la justificación, de la regeneración, de la salvación. Todo eso es el bautismo en agua. Por eso deberíamos venir todos a ver a los que se bautizan, porque a veces pensamos, ay, son ellos. No, hermanos, Dios nos está recordando. Dios nos quiere recordar cada vez que tú ves que alguien baja las aguas, el día en que tú te arrepentiste, el día en que tú creíste, el día en que tú fuiste regenerado, el día en que tú fuiste justificado, el día en que tú fuiste salvado. No es un protocolo religioso, es un mensaje profundo de todo lo que significa y es el evangelio. Por eso el que se bautiza declara que se está arrepintiendo. Aunque no lo diga con sus labios, lo declara con su cuerpo completo. Su cuerpo entero está diciendo al mundo visible e invisible, me arrepiento de mi vida pasada, cambio mi manera de vida, mi manera de pensar. Mira, hermano, el bautismo en agua tiene un montón de cosas bien hermosas que podemos nosotros hablar, pero hay una que valdría la pena pensar. Cuando uno desciende a las aguas y sale de las aguas, físicamente no estás viendo igual, porque ahora tienes el agua del bautismo en tus ojos. Estoy hablando de manera literal, aquí no estoy espiritualizando nada. Cuando tú entras al agua y sales, tus ojos están mojados. Y cuando tú sales, tu visión a causa del agua es diferente. Espiritualmente eso debe de pasar. Cuando nosotros venimos al Señor, nuestra forma de ver la vida tiene que cambiar. Debe de cambiar. Antes el domingo era un día más donde podía hacer un montón de cosas para mi carne. Hoy el domingo vengo y someto mi carne, porque siendo muy realistas, tenemos que someter nuestra carne para venir cada domingo. Y eso es arrepentimiento. Vuelvo a insistir, si tú naciste en un hogar cristiano, pregúntate, ¿hoy vienes ya porque tu pie quiere estar aquí? Quizá eso es la evidencia de un arrepentimiento, un cambio de mente. Hermano, quien anhela el día domingo porque dice, oh, domingo, oh, qué bendición poder estar con la familia de Dios. Qué bendición estar en un ambiente que es de Dios. ¿Voy a aprender algo nuevo o no voy a aprender nada? O voy a reafirmar algo que ya sabía, pero está en el ambiente de Dios. Solo eso es ya una bendición y una ventaja. Eso es arrepentimiento. Porque no estás pensando como tus amigos. No estás pensando. Yo me recuerdo, hermano, que cuando llegué al Señor, yo estaba en la preparatoria y hubo una ocasión que todos empezaban a platicar su fin de semana. ¿Qué hicieron? Que aquí, que allá. Bueno. Y cuando me preguntaron, ¿y tú qué hiciste? Fui a la iglesia. Hermano,
solo ver cómo se miraron entre ellos, un silencio así incómodo, me traumó. Digo que me traumó porque lo recuerdo muy bien. Como que si fuera un bicho raro. Este se fue a la iglesia. Tiene 16 años y se fue a la iglesia. No recuerdo que alguien lo haya dicho, pero como que su silencio dijo, qué pérdida de tiempo. Pero hoy sé, hermano, que no es una pérdida de tiempo. Venir a la iglesia es ganancia. Así que hoy estás ganando, hermano. Y hoy estás dando una muestra de arrepentimiento. Eso no significa que congregarse es todo el arrepentimiento. Hermano, Pablo resume su ministerio de alguna manera en el capítulo que comenzamos hoy. El capítulo que tomamos como base para este mensaje es el resumen del ministerio de Pablo. Pablo dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos dos hermanos, no gemelos, ¿cómo se llaman los que están unidos? Siameses. Hermanos siameses, la fe y el arrepentimiento. Predico el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El patrón es claro. Dios siempre ha llamado al arrepentimiento. Pero no pienses que nada más en la Biblia. No pienses que nada más en el panorama bíblico. Dios siempre ha llamado al arrepentimiento desde el Edén hasta la venida de Cristo, durante el nacimiento de la iglesia y hasta nuestra época. El arrepentimiento es una enseñanza que sencillamente no caduca. Cuando nosotros vemos en la historia de la iglesia, muy rápido, porque lo que yo quiero ahora, hermano, es muy rápido, demostrarte cómo el arrepentimiento no es una moda, no es una idea que surgió recientemente, es parte de toda la Biblia y ahora quiero demostrarte que es parte de toda la iglesia. En los primeros siglos de la iglesia, Tertuliano, que vivió entre el siglo II y el siglo III, en una de sus obras escribió: el arrepentimiento es la tabla después del naufragio. Porque si alguien está perdido, es en el arrepentimiento, porque si alguien está perdido, en el arrepentimiento encontrará un lugar donde salvar su vida. Así que, hermano, si alguien es náufrago, necesita arrepentirse. Y lamento decirte, pero todo aquel que está sin Cristo Jesús es un náufrago, está perdido, va camino a ahogarse en este mar de maldad. Necesitamos el arrepentimiento. El arrepentimiento para Tertuliano era la tabla después del naufragio. Agustín de Hipona, en el siglo IV y V, él enseñaba: el arrepentimiento comienza con el temor de Dios y termina en el amor de Dios. Yo creo que Agustín vio la película de The Sandlot. Porque eso es exactamente lo que pasa. Los niños comienzan con miedo, con miedo, con miedo, con miedo. Se atreven a superar su temor, a pedir perdón y terminan siendo abrazados por ese hombre al que tanto miedo le tenían. El arrepentimiento comienza en el temor de Dios y termina en el amor de Dios. Es exactamente lo que pasa con el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó un momento que le tuvo miedo a su papá. Él es duro, él es áspero, pero ni modo, voy a tener que venir y decirle: he pecado contra ti, papá. Y terminó abrazado por el padre. Pero Agustín de Hipona dice más: el hombre teme al castigo y se duele de su pecado, pero al volverse a Dios encuentra que su arrepentimiento le conduce al abrazo de la gracia. Entonces, hablar de arrepentimiento, aunque es doloroso, termina
en una gran bendición. Así que no le tengamos miedo a arrepentirnos, no le tengamos miedo a confesar pecados, no le tengamos temor a venir y decir, sí, me equivoqué, la regué, estoy mal, yo soy el equivocado. No nos estemos tratando de justificar todo el tiempo, mucho menos delante de Dios. Pero no nada más los padres de la iglesia. Normalmente no hablamos de la Edad Media, hermano, porque en la Edad Media, hermano, lo que hubo fue obscurantismo. Y hubo muy pocas manifestaciones de genuinidad bíblica ante el azote de la iglesia católica en ese tiempo. Pero cuando vino la reforma, vino una luz. Y los reformadores también hablan acerca del arrepentimiento. Martín Lutero, en su primera tesis, tú sabes que Martín Lutero, hermano, clava 95 tesis allí en las puertas de aquella catedral en Alemania. En la primera, solo la primera, escribe: cuando nuestro Señor y Maestro dijo, arrepentíos, quiso que toda la vida de los creyentes fuese arrepentimiento. Martín Lutero comienza exhortando, llamando a la iglesia. Recuerda que él era un monje, él no quería salirse de la iglesia católica en un principio. Él hace un llamado a la iglesia católica a que se arrepientan. Somos llamados todos los creyentes al arrepentimiento, y eso es una gran verdad. Martín Lutero, hermano, ya había leído Romanos abundantemente y todo el Nuevo Testamento, y él al leer la Biblia se da cuenta de algo que es una verdad absoluta. El arrepentimiento no es nada más el día de la conversión. Que eso ahora, hermano, deberíamos entenderlo como un pleonasmo. El arrepentimiento en el día de la conversión, eso suena a pleonasmo, porque el arrepentimiento y la conversión deben ser entendidos como la misma cosa. Pero él no veía el arrepentimiento como solo un día, sino como todo el tiempo. ¿Eso qué significa? Que el cristiano tiene que arrepentirse todos los días. De eso precisamente es la doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Porque todas nuestras obras hechas con nuestra fuerza, hechas con nuestra propia capacidad, delante de Dios no sirven de nada. Romanos dice, o Efesios dice, perdón, que el Señor preparó obras para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa eso? Que hay obras que el Señor ya diseñó. ¿Cuáles son esas obras? Las que son guiadas por el Espíritu Santo por medio de su palabra. ¿Cuáles son esas obras? Las que glorifican su nombre. Así que Martín Lutero va a decir, es todo el tiempo. Y la iglesia debe de entender que hay o somos llamados al arrepentimiento todo el tiempo. Con esta sola frase, hermano, Martín Lutero está golpeando la idea medieval de que somos salvos por nuestras buenas obras. La idea medieval de que con golpes de pecho, caminatas kilométricas, dar ofrendas y diezmos, está con la idea de que eso nos va a dar la salvación. ¿Sabes que hay cristianos evangélicos que creen que van a ser salvos porque ofrendan y diezman? Que son muy fieles en su diezmo, pero por miedo a perder su salvación. ¿Sabes que hay cristianos que dan ofrendas porque piensan que con eso van a buscar o van a encontrar el agrado de Dios? Hermano, esto es una idea medieval. El cristiano debería dar ofrendas y diezmos porque ya ha sido rescatado, porque ya ha sido liberado y ahora está agradecido y quiere corresponder al amor salvador del Señor a través del fortalecimiento de su obra. Si tú has pensado que las ofrendas y los diezmos tienes que darlas porque si no, con eso no vas a tener el favor de Dios, estás en la Edad Media. Martín Lutero volvió el centro bíblico del arrepentimiento. Y esto es un cambiar nuestra manera de vivir y poner a Cristo en el centro. Juan Calvino define el arrepentimiento como un verdadero giro de vida que consiste en la mortificación de la carne y la vivificación del espíritu. Juan Calvino lo dice también con maestría. El arrepentimiento es un giro de vida, es un golpe de timón, es un cambio de dirección ligado a la mortificación de la carne. ¿Qué significa eso? Reconocer que la carne todavía está aquí, que la carne todavía se quiere deleitar
¿Y qué es mortificar la carne? Ya hace no muchos meses, un medio año, quizá un poco más, hablamos de la mortificación de la carne. Cuando hablamos no, yo creo que ya tiene más. Cuando hablamos de la armadura del Espíritu, hablamos de la mortificación de la carne. ¿Y qué es la mortificación de la carne? Entender que nuestra carne está todavía peleando dentro de nosotros y que voluntariamente tenemos que reconocerla y tenemos que decidir con la fuerza del Espíritu Santo pelear con ella para que no nos venza. ¿Has escuchado hablar de los puritanos? Bueno, ellos hablaron del arrepentimiento. Somos parte de la herencia de los puritanos. Y quizá el más notable de ellos, Thomas Watson, él escribe: el arrepentimiento es un cambio de mente y corazón. Quiero que notes cómo estamos todos en la sintonía. Aunque parezca repetitivo, yo quiero que te des cuenta que la iglesia siempre ha entendido esto. Y tú y yo debemos entender esto. Ninguno está diciendo que el arrepentimiento es llorar y sentirse muy mal. No, de nada te vale que vengas, que cantes, que grites, que palmes, que cantes, que toques muy bien un instrumento, que limpies muy bien el piso, que cocines muy rico y enseñes perfectamente a los niños, si tú no cambias tu manera de pensar. El arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón. No consiste en lágrimas, dice Thomas Watson, no consiste en lágrimas, sino en transformación. Llorar el pecado sin dejarlo no es arrepentimiento verdadero. Richard Baxter exhortaba: el arrepentimiento debe ser tan profundo como lo fue el pecado. Si tu caída fue pública, también debe ser pública tu confesión. Aquellos que te vieran que eras un borracho y que ahora has venido al Señor y has dicho: Señor, mi vida pasada la aborrezco, me arrepiento de ella, ahora tienen que darse cuenta que tú ya no pisas los bares y que ahora andas de manera íntegra. Lo que fue público tiene que hacerse público ahora. El arrepentimiento que no produce frutos visibles es como un árbol sin raíces. ¿Eso es un llamado a la perfección? No, es un llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento va a empezar a dar sus procesos como un árbol. Un árbol no da frutos al otro día que es sembrado. Es un proceso, pero siempre va avanzando hacia adelante. El arrepentimiento es lo mismo. Quizá no vamos a estar dando un cambio hacia la perfección, pero sí vamos a ir avanzando hacia eso que Dios nos ha llamado. Bueno, y si vamos un poquito más cerca de nosotros, en el siglo XVIII, Jonathan Edwards advierte y dice: no basta lamentar el pecado, hay que aborrecerlo y abandonarlo. Una vez más, en la misma sintonía, no es solo un lamento por el pecado, hay que aborrecerlo y alejarnos de él. Carlos Spurgeon, de quien hablamos abundantemente siempre, él dice: el arrepentimiento es el camino hacia Dios. Y es un camino que se recorre cada día. Así que cada día hay que arrepentirnos. ¿O acaso tú estás aquí y no tienes nada de qué arrepentirte? Hermano, es muy diferente confesarlo a reconocerlo. Pero si tú tienes un ápice hoy del Espíritu Santo en tu vida, tú tienes que reconocer que tienes algo de qué arrepentirte. Tienes que reconocer que hay culpas ahí. Culpas pasadas o recientes. Culpas que te han estado persiguiendo, pero que te terminas justificando diciendo: no. Pero también yo tengo razones para haber hecho, para haber cometido o para sentirme de esta manera. O quizás son apenas culpas recientes, de apenitas esta semana. Pero hermano, todos los días tenemos algo de qué arrepentirnos. Mira, hermano, hasta por habernos levantado como chivos locos. ¿Sabes qué es lo primero que hace mi perro cuando se despierta y sale del rincón donde se duerme? Lo primero que hace, hermano, es bajar, ir a la cocina y tragar agua. Yo digo: es muy listo mi perro, eso está muy bien. Deberíamos hacer eso también todos los días nosotros, ¿eh? Pero hay algo, pero él es perro, él es animal. Pero ¿sabes qué es lo primero que deberíamos hacer? Ponernos sobre nuestra cama, al pie de nuestra cama, y decirle: Señor, muchas gracias por este día. Pero muchos nos levantamos como perro. Bueno, ojalá fuera como un perro inteligente como el mío que va a tomar agua. Pero muchos lo que hacemos es ni siquiera eso. Lo primero que hacemos es agarrar el bendito celular y ver si no nos han escrito algún mensaje interesante
O a lo mejor ni siquiera interesante, pero ver si no tenemos un mensaje. O nos levantamos corriendo al baño porque necesitamos lavarnos la cara porque ya vamos tarde al trabajo. Deberíamos de pedir perdón por eso. Señor, perdóname porque hoy ni siquiera dije gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia permiten que pueda respirar un día más. Gracias porque tengo a mi esposo aquí conmigo. Gracias porque mis hijos están reposando en sus recámaras. Gracias porque todavía hoy tengo trabajo para poder hacer algo con mis manos. Quizá hoy debemos de pedir perdón porque nos levantamos tan tarde y tan deprisas que nuestro primer pensamiento fue: vieja, ya es tarde para irnos al culto. Y quizá deberíamos pedirle perdón al Señor porque aunque venimos al culto y estamos en un asunto que tiene que ver con el Señor, nos levantamos tarde y ni siquiera nos preparamos para poder estar listos más temprano. ¿De qué tienes que arrepentirte hoy? Y Spurgeon decía: es el camino que se debe de recorrer cada día. R.C. Sproul insistió con mucha seriedad diciendo: el arrepentimiento no es opcional. Si alguien dice, bueno, es que unos se arrepienten y otros no. No. Ese no es el evangelio. Te están engañando. Eso no es verdad. Para un verdadero creyente, el arrepentimiento no es opcional. Es un mandato de Dios, dijo R.C. Sproul. Es un mandato de Dios. Y rechazarlo es rechazar el evangelio mismo. Así que aquel que se atreve a decir que no hay que arrepentirse, está negando el evangelio. No hay evangelio sin arrepentimiento. No hay evangelio sin reconocer que necesitamos cambio de vida, cambio de mente, cambio de dirección, cambio de propósito todos los días. ¿No es eso lo que escribe Pablo en Romanos capítulo 12? Y renovaos en vuestro entendimiento para que puedan comprender cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta. Hermano, ¿cómo alguien quiere conocer a Dios si no se arrepiente? Pablo dice: es imposible. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En otras palabras, es maravillosa. ¿Sabes qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto? Tiene un nombre: Jesucristo. Él es la voluntad buena, agradable y perfecta. Y muchos no la van a conocer en su plenitud porque siguen negándose a arrepentirse. Sin arrepentimiento, nadie va a poder llegar a conocer la voluntad buena, agradable, perfecta, maravillosa, sublime, gloriosa, preciosa, que está escondida en Jesucristo. ¿Y tú ya lo descubriste? Bueno, finalmente John MacArthur, él escribe en su libro El Evangelio según Jesucristo: donde no hay arrepentimiento, no hay salvación verdadera. La fe sin arrepentimiento es una fe muerta, incapaz de salvar. Creo que, hermano, con todo esto es muy concluyente. Solo para dar un remate, ¿qué dice la Confesión Bautista de Londres de 1689, a la cual está adherida nuestra iglesia a propósito? Acerca de este tema, la Confesión Bautista de Londres dice: el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica, es decir, un regalo, por lo cual una persona, al ser hecha consciente por el Espíritu de Dios de los múltiples males de su pecado, no solo lo aborrece y se duele de él, sino que con fe en Cristo se vuelve de todo corazón a Dios, hay un cambio de dirección, proponiéndose y procurando andar en una nueva obediencia. Así que el arrepentimiento también es una propuesta. Yo me propongo, porque he conocido a Dios, yo me propongo caminar hacia una dirección diferente. El Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta número 75, si tú lo quieres buscar en internet, dice: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. Una vez más, es un regalo por la cual el pecador, con un verdadero sentido de su pecado y con dolor y odio hacia el pecado, lo abandona y se vuelve a Dios con el pleno propósito de obedecerle en una nueva vida. Eso quiere decir que el cristiano verdadero dice: yo quiero obedecer a Dios. Quizá fallemos a causa de las pruebas,
Pero nuestro propósito es claro y nuestro esfuerzo es constante. Quiero obedecer a Dios. Entonces, hermano, desde Tertuliano hasta MacArthur, pasando por los reformadores y los que ya mencionamos, sin arrepentimiento no hay evangelio y sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces, la gloria de la iglesia a lo largo de los siglos es que ha conocido, enseñado, predicado y nunca ha silenciado esta verdad. Desde los padres de la iglesia hasta los reformadores, hasta los predicadores contemporáneos, todos se han levantado con la misma bandera. El arrepentimiento es indispensable, debe ser continuo todo el tiempo y es el fruto de la gracia de Dios. Si hay un predicador o hay una iglesia que no predica esto de manera constante, aunque no tenga que estar diciendo siempre arrepentimiento, pero está claro en el mensaje de manera, vamos a hablar de eso la semana próxima, porque a veces la palabra arrepentimiento no está, pero el concepto persiste. Si no está, hermano, esa iglesia no está predicando el evangelio verdadero. La palabra de Dios y la historia de la iglesia entonces se unen en este testimonio. Arrepentirse no es un caso, no es un acto ocasional de un día. Debe ser el estilo de vida de los redimidos. Y esto es así. Y si esto es así, es porque el arrepentimiento mismo no nace de nosotros, sino que es una gracia de Dios y un don del cielo. La Confesión de Londres de 1689, el Catecismo de Westminster declararon esto y en esto nosotros también creemos. Es una gracia, es un regalo. Pero el hecho de que sea una gracia no significa que el hombre deja de participar. Entonces el arrepentimiento es una gracia de Dios, es un regalo, pero también es un deber que el hombre tiene que cumplir. Cuando hablamos de que es una gracia, déjenme hablar primero de la gracia. El arrepentimiento es una gracia divina porque es algo que no puede nacer del corazón humano por sí mismo, porque el corazón del ser humano es malo, es pecador por naturaleza. El ser humano ama el pecado. El ser humano se aferra al pecado con una terquedad incurable, hermano. Por eso, hermano, cuando alguien se arrepiente de manera genuina, es porque Dios mismo le concede esa capacidad como un regalo de su gracia por medio del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que no todo el mundo se va a arrepentir. Las evidencias dicen que no todo el mundo se arrepiente, pero hay unos que sí. ¿Y quiénes son esos que sí se arrepienten? Los que son receptores de su gracia irresistible. Y el Espíritu Santo pone en sus corazones la capacidad de reconocer su maldad, reconocer su pecado y arrepentirse. Te doy 3 textos rápidos, hermanos. Segunda de Timoteo 2:25 dice: si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es quien concede el arrepentimiento? Es Dios. Hechos 5:31 dice: a él Dios exaltó, hablando de Jesús, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Una vez más, es Dios a través del príncipe. ¿Quién es? Jesucristo. Hechos 11:18. Así que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Es Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que eso es una verdad. Mira lo que dice Ezequiel 3:26-27. Os daré, está hablando Dios a Israel, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Hermanos, eso es un verbo de presente activo y constante. ¿Quién hace todo? Hermano, esto es glorioso. Él es el que da, Él es el que pone, Él es el que quita
la dureza. Él es el que entrega un corazón y Él es el que hace que andemos, que caminemos y avancemos en sus estatutos, es decir, en novedad de vida. Por lo tanto, el arrepentimiento es una gracia que el Señor le da a los que Él quiere. Hermano, cuando alguien está enfermo de muerte, no puede levantarse, hermano. Tiene que venir alguien, un médico, acercarse, levantarlo, darle el medicamento, sostenerlo para que vuelva a caminar y acompañarlo para que lo haga. Los enfermos no podemos arrepentirnos porque estamos enfermos de pecado. Pero cuando viene el médico salvador, nos levanta, nos da la medicina de su gracia, entonces podemos caminar. Pero Dios no quiere que caminemos para volver a enfermarnos, sino que caminemos para andar en novedad de vida. No obstante, aunque es un don de Dios, esto no nos exime de responsabilidad, hermano. Al contrario, somos más responsables porque Él nos ha escogido. Somos más responsables porque Él nos ha amado. Somos más responsables porque Él, hermano, nos ha dado este regalo tan maravilloso. El hombre está obligado a responder a este llamado que Dios nos hace al arrepentimiento. No es una sugerencia. Para los escogidos es un mandato. Fíjate cómo dice Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato. Pero ¿quién lo obedece? A los que el Señor les da su gracia. La base de este mandato entonces es universal. Todos los hombres, en todas partes, en todas las épocas, son pecadores. Pero solo aquellos a quienes se les revela Cristo pueden venir a arrepentirse de todos sus pecados. Es exactamente lo que le pasó al hijo pródigo otra vez. El hijo rebelde se va lejos y se aparta del padre. El padre lo busca, el padre lo llama, el padre le abre la puerta, el padre está dispuesto a darle un abrazo, pero con todo, el hijo tiene que decir: sí, voy a volver a casa. Así que es una gracia, pero también es una responsabilidad a la cual tenemos que responder. Si alguien se arrepiente, entonces escucha esto: si alguien se arrepiente es porque Dios le concedió el arrepentimiento. Y si alguien no se arrepiente es porque permaneció con su corazón endurecido. La gracia de Dios entonces no anula nuestra responsabilidad, sino que la hace posible. ¿Sí entiendes eso? No anula nuestra responsabilidad. Su gracia hace posible que podamos responder a este mandato de Dios. No es un mandato cruel, es un mandato lleno de misericordia. Él nos llama con su autoridad, pero como sabe que no podemos, entonces Él manda a su Espíritu Santo y nos capacita con su gracia para que podamos responder, someter nuestra voluntad al don de Dios y entonces poder venir a este deber ineludible de sus escogidos, que es arrepentirnos. Amén. Después de haber escuchado todo esto, espero que vayamos teniendo en claro que el arrepentimiento ni es una reliquia del pasado, ni es una moda ocasional, es una urgencia constante que incluye el tiempo presente en el que estamos viviendo. Una iglesia que deja de predicar el arrepentimiento pierde su filo, porque terminamos pensando que ya no hay nada que cambiar, que ya no hay nada que girar. Nos terminamos haciendo cínicos, pensando que esta vida y esta salvación la merecemos. La iglesia tiene que arrepentirse todo el tiempo. Hoy vemos cómo proliferan mensajes que suenan atractivos, promesas de prosperidad, promesas o discursos cristianoides de motivación. Iglesias llenas, abarrotadas, esperando el mensaje de Dios quiere que seas feliz. Y te voy a decir algo: Dios no quiere que seas feliz en esta vida. Dios quiere que te arrepientas en esta vida para que seas feliz en la vida venidera. En esa ciudad que ya cantamos,
Ahí va a ser la verdadera felicidad. Esta vida puede tener placeres momentáneos, pasajeros, pero una felicidad perpetua jamás. Es que tienes derecho a ser feliz, te van a decir. Hoy te voy a decir, no es cierto, no tienes derecho a ser feliz, tu derecho es ir al infierno. Mi derecho es ir al infierno. Porque yo no me gané la salvación por derecho, me la gané por misericordia, la ganó otro en lugar mío, por misericordia. Yo la recibí por gracia, no porque la merecía. Y ahora el Señor me ha dado una promesa de felicidad. Pero la felicidad, la palabra dice que va a venir de manera plena y completa hasta que le veamos a Él cara a cara. Ni en media vez no le veamos el rostro a nuestro Señor. No hay felicidad verdadera en esta tierra. Hoy abundan las terapias de autoestima, poniendo al hombre en el centro. El hombre como que si fuera el sol donde debe de girar todo lo demás. Hoy se habla en los púlpitos de éxito, de cumplir sueños, de decretos absurdos, diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Se debe de hablar de abandonar el pecado todavía, porque todavía el pecado nos acecha. Así como el pecado acechaba a Caín, el pecado todavía nos sigue acechando, hermano. Pero nosotros tenemos algo que no tenía Caín. Caín no tenía a Cristo en su corazón, no tenía el Espíritu Santo en su vida. Tú tienes al Espíritu Santo. Tú sí puedes escuchar la voz del Padre que te diga: hey, cuidado, el pecado está acechando a tu alma. Ve a tu cuarto secreto, pídele perdón. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Perdona nuestros pecados. Eso es arrepentimiento. Este tipo de predicación, hermano, motivacional, centrando la autoestima, poniendo al hombre en el centro, hablando de un éxito en la tierra, haciendo declaraciones de decretos, casi ordenándole a Dios que haga lo que yo quiero, llena auditorios, mueve emociones, pero no cambia el destino de las personas. No lo cambia. Y hermano, si yo no vuelvo a verte nunca más, créeme que no importa. Créeme que es lo de menos si no vuelvo a ver tu rostro después de hoy. Pero quiero tener la esperanza de volverte a ver en el reino de Dios. Porque si no te veo aquí en la tierra no pasa nada. Pero qué tristeza me va a dar o me daría llegar al cielo y no verte ahí. Pero qué responsabilidad que me dijeran: mira, ¿sabes por qué no está aquí? Porque nunca le dijiste que abandonara su pecado. Qué vergüenza sería llegar al reino de los cielos y que me dijeran: nunca le dijiste que tenían que arrepentirse, no un día en su vida, sino cada día. Así que, hermano, si después de hoy te enojas y te vas a otra iglesia, que Dios te bendiga. Te puedo recomendar 2 o 3 que te van a hablar de prosperidad, que te van a decir que te caigas con tu lana y te vas a ganar 10 veces más la misma lana. Lo mismo que hacen en las ferias. Póngale usted el billete, adivine dónde está la bolita. Te puedo recomendar 2 o 3 donde te va a decir: pare de sufrir, no sufra. Pero si eso ocurre, no pasa nada, créemelo. Pero si el día de mañana no veo tu rostro, yo le voy a decir al Señor: Señor, mi alma está en paz. Porque el 29 de agosto de 2025, y no solo esa vez, porque los que me conocen de años saben que este mensaje ha sido parte de mi mensaje, del mensaje de Dios en este púlpito, toda mi vida desde que comencé a predicar a Cristo. Puede ser que haya alguien que diga: por fin el pastor está hablando de arrepentimiento, por fin. Tengo 34 años y sé que muchos se han ido de esta iglesia por este mensaje. Pero si se van, gloria a Dios. Pero que el Señor pueda, o que podamos nosotros ver el rostro del Señor cuando estemos en esa ciudad maravillosa de la que ya cantamos, entonces estaremos en paz y tranquilos.
Cuando no se predica de la fe verdadera que conlleva arrepentimiento, se está predicando un evangelio mutilado, un evangelio que quizá tenga pies y hace un montón de cosas, tiene manos y termina siendo bien activa, tiene ojos y hasta dicen que tienen visiones proféticas, pero no tiene corazón. Una iglesia que puede producir muchos simpatizantes, pero no discípulos. Genera multitudes entusiasmadas, pero no santos transformados. Hay congregaciones donde todo gira alrededor del tú tienes que ser mejor. Dios quiere una mejor versión tuya. Pero la mejor versión de nosotros no va a venir si nuestra vida no es transformada conforme al modelo de Cristo Jesús revelado en su palabra. No se trata de enseñarte autoafirmación, sino la necesidad de Dios constante en tu vida. No se trata de prometer abundancia, hermano. Hay que hablar de la cruz de Cristo, que es lo que da vida. No queremos ser una iglesia que brinde autoayuda espiritual disfrazada de cristianismo. Queremos ser una iglesia que hable de Cristo como el centro, como el único Señor y Salvador, el único que puede cambiar nuestra manera de ver, de vivir, de entender y de hacer las cosas. Y todo eso, señoras y señores, se llama arrepentimiento. Jesús no vino a mejorar tu autoestima, vino a salvarte de la ira de Dios. Tu autoestima, no estoy diciendo que no sea importante, pero mejor llegar al cielo un poquito traumado porque eres chaparrito, gordito, negrito, pero en el cielo, y no con una autoestima elevada, yo soy el mejor, soy lo máximo. Y cuando llegues al infierno, te vas a encontrar a 1 millón, 10 millones, 20 millones, 30 trillones, igual que tú diciendo, yo soy el mismo, soy lo máximo. Mejor seguros de que Dios nos ha salvado de su ira. Escucha esto. Jesús no vino a hacerte sentir mejor, vino a hacerte nuevo. Florezcamos, hermano, y arrepintámonos. Cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestro propósito. Pregúntate hoy, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿En dónde tengo que hacer un giro? ¿En qué área de mi vida tengo que hacer un golpe de timón buscando su palabra, buscando su perdón, buscando su dirección? ¿En qué área, en qué hábitos, en qué formas de mi pensamiento? El arrepentimiento, hermano, es el mensaje de la santidad, porque la santidad es parte de la vida cristiana fundamental. Si nos hemos dado cuenta que el arrepentimiento ha sido una constante durante toda la historia desde el Pentecostés, entonces entendamos que el Señor está buscando hombres y mujeres quebrantados, confesando sus pecados. Deja ya de estar justificando tus pecados, de decir, bueno, sí, pero yo sí soy así y me sirve. A mí sí me sirve este pecado, a mí sí me sirve esta mala conducta, a mí sí me sirve. No te engañes. Tú piensas que es un escudo, tú piensas que es una muralla, piensas que es una armadura. No te sirve, porque te está llevando lejos de Dios. No queremos ser populares, queremos ser poderosos. Y para ser poderosos en Cristo Jesús hay que transformarnos día a día, de fe en fe, de gloria en gloria. No queremos tener multitudes, sino discípulos verdaderos que amen su palabra y amen a Cristo. No queremos ser una iglesia que nos aplaudan, sino que todo el aplauso sea solo para Jesucristo. Amén.
Estamos a punto de cumplir 34 años. Y creo que nuestra iglesia debe preguntarse, como cada año tenemos que hacerlo, ¿somos una iglesia cómo? ¿Somos una iglesia hacia dónde? ¿Queremos tener multitudes para entretenerlas con nuestros bonitos testimonios? O como dice el clásico, con nuestros tristemonios. ¿Queremos tener una iglesia llena, mostrando la gloria y las capacidades humanas, pero no propiamente las del Espíritu Santo? ¿Queremos un evangelio cómodo, que no incomode a nadie, que todos sientan que llegaron a un club, buena onda, o un evangelio verdadero que salve, aunque duela? Un evangelio que duela, pero con una palmada del Padre amoroso que después de hacernos que nos duela, sabe cómo consolarnos con paciencia. No queremos ser, discúlpenme usted, pero como el sistema de salud tipo Dinamarca que tiene México. Ya ves que está re bien nuestro sistema de salud. Un hospital lleno, pero no tiene medicinas. Muchos entran, pero nadie está sanando. Nadie está sanando, no los están operando. No hay cirugías a corazón abierto. No hay cambio de córneas. No hay medicinas para el cáncer del alma. Queremos una iglesia que se arrepienta. Aunque no escuches la palabra arrepentimiento todo el año, que entiendas que el arrepentimiento está implícito en cada mensaje que te invita a buscar, a seguir, a santificarte, a caminar, a avanzar para la gloria de Dios. Donde haya hogares que estén haciendo su chamba con sus hijos, que estén trabajando con sus hijos, hablándole a sus hijos acerca de este mensaje de amor, de poder, de gloria, pero también de transformación. Donde podamos disfrutar la vida que Dios nos ha dado, las cosas que están a nuestro alrededor, pero entendiendo que nada de eso es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Un evangelio sin arrepentimiento es falso, estéril. Un evangelio con arrepentimiento es verdadero, poderoso y transformador. La iglesia de hoy debe volver a predicar y vivir la fe que salva, cambiando nuestras vidas, llevándonos a un arrepentimiento profundo en Cristo Jesús. La palabra dice que llegará el día en que Él separará el trigo de la cizaña. Ya has leído ese pasaje, ¿verdad? Ahí no va a haber excusas. Ahí va a decir, a ver, ¿quiénes son y quiénes no son? Pero va a haber un montón que parecían. Oh, qué día tan terrible, hermano. Qué día tan doloroso. Parecían, pero no eran, porque nunca se arrepintieron. Qué bueno que no me toca a mí, hermano. A veces nosotros queremos decir, ese sí, ese no, ese sí, ese no. No, Dios me libre, hermano, jamás. Ese es un asunto de los ángeles y de Dios, dice la palabra. Pero va a haber un montón. Y Dios va a decir, estos sí son, porque estos sí se arrepintieron. Y los demás van a decir los ángeles, ¿y qué hacemos con todos estos que estaban en las iglesias, pero que no eran cristianos porque nunca se arrepintieron? Nada más se fueron a entretener el oído. Son cizaña. ¿Y qué hacemos? ¿Qué se hace con la cizaña? ¿Qué se hace con la paja? La diferencia no está en los que más veces vinieron a la iglesia, ni en quién cantó más fuerte y más bonito. Tampoco en quién dio más ofrendas. Hay quien dice, no, yo creo que sí me voy al cielo porque yo le he dado mucho a la iglesia. Pobrecito, qué lástima me das. Tu dinero perezca contigo. La diferencia está en quién tuvo arrepentimiento genuino en su corazón. En quienes hubo un viraje, una vuelta de timón real hacia Cristo, aunque tuvieron que enfrentar tormentas, luchas, tentaciones, caídas, pero realmente seguían mirando a Cristo.
¿O solamente tuvieron un barniz religioso? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Un versículo que duele si lo lees con seriedad. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Aquellos en quienes el Espíritu Santo obró con fe, con arrepentimiento y una vida transformada. Aquellos que se quebrantaron ante el sacrificio de Cristo, doblaron su vida ante el Señor, dejaron de justificarse a sí mismos y corrieron al Padre como hijos pródigos. Quiero decirte a ti que tú no te has arrepentido. Sea que me estés escuchando aquí o estés en tu casa, donde estés. A ti que no te has arrepentido, este es el día aceptable. No mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas listo. Eso no va a pasar. Hoy es el día de salvación. Dios en su paciencia te ha estado mostrando su bondad y hoy te llama al arrepentimiento. Si tu corazón está temblando, no desprecies esta gracia. Y para los creyentes, para los que dicen, yo soy cristiano, yo ya entregué mi vida, yo ya me arrepentí, te quiero recordar, el arrepentimiento no es nada más la puerta de entrada. El arrepentimiento no nada más fue ese día glorioso en que tú le entregaste tu vida al Señor. Es el camino que tienes que caminar todos los días. No hay crecimiento espiritual si no hay una confesión continua de tus debilidades, tus faltas, tus prejuicios, tus maldades, tus caídas. Quebrantémonos y hagámonos dependientes de su gracia. No nos sirvamos de su gracia. Hagámonos dependientes de su gracia. Servirse de su gracia es decir, el Señor me escogió, me salvó hace 1 año, 2 años, 20 años. ¡Oh, qué bueno! No, sé dependiente, y ser dependiente es hoy necesito esa gracia. Por lo tanto, necesito arrepentirme. Si el arrepentimiento es la puerta, o más bien, perdón, es el acto que te lleva a tocar la puerta y decirle, Señor, perdóname, me robé una pelota, entiéndase, caí en pecado y ahora no puedo solucionarlo. Atrévete. El Padre te va a abrir la puerta como este personaje de la historia del inicio y te va a decir, te van a matar. Estás en problemas. Ven, hablemos, resolvámoslo. Te perdono y te quiero ayudar. Hoy el Señor te está hablando y no te quiere condenar. Muchos pueden pensar que este es un mensaje condenatorio. Es todo lo contrario. Él quiere salvarte. No importa cuán grande sea tu pecado, cuál sea tu debilidad. Si te sientes que has caído muy bajo en depresión, en tristeza, en culpa, en rebeldía, ven a Cristo. Él te va a recibir, te va a abrazar, te va a vestir, te va a sanar, te va a restaurar. Termino con este pensamiento. El arrepentimiento no es el fin de una vida pasada, no. Es el comienzo de la vida verdadera.